La industria del juicio. Cada vez que leo un título en una noticia que habla sobre la industria del juicio, hay algo que dentro mío hay algo que se rompe, porque de alguna forma siento que muchas veces se genera esta idea de la industria, la fábrica del juicio, los abogados que con un plan maquiavélico creamos juicios. Realmente me interesa abordar este tema y eventualmente también conversarlo con ustedes para ver si llegamos a un acuerdo y también para distinguir eventualmente de qué se habla cuando se habla de la industria del juicio. Este video muy probablemente esté cargado de una opinión personal sobre este tema, ¿sí? Pero me parece importante quizá abrir la puerta a una reflexión para que distingamos y podamos identificar las cosas también como son, cada uno con la opinión que pueda llegar a tener. De esta forma, cuando escuchamos o leemos un título en una nota periodística sobre la industria del juicio, en líneas generales se hace referencia de una forma peyorativa a un cúmulo de juicios que aparecen en un determinado momento. Por ejemplo, le ha sucedido recientemente al derecho laboral, la industria del juicio laboral, para hablar del alto índice de litigiosidad en materia laboral. De esta forma se hace referencia a la gran promoción de demandas en tribunales por cuestiones laborales, de empleados contra empleadores. Por ejemplo, un operario de una fábrica contra el dueño de esa fábrica. La industria del juicio, ¿no? Como una gran cantidad, una explosión de juicios laborales que complican situaciones financieras o económicas de las empresas y de alguna forma enriquecen a muchísimos empleados. Pero no me quiero meter en ese tema de lleno porque me interesa hablar sobre la industria del juicio y no específicamente sobre el derecho laboral. Ahora, suponer que hay una industria del juicio implica, por un lado, que hay un montón de abogados prácticamente creando juicios laborales y por otro lado entendemos que hay una complicidad de jueces que aceptan esas demandas y acogen esas demandas que terminan eventualmente complicando la situación patrimonial, económico-financiera de ciertas empresas. Ahora, si nos ponemos a pensar fríamente, una demanda, en el mejor de los casos, cuando prospera, se hace fundada en derecho. Por lo tanto, si uno promueve una acción que camina, entendemos que habiendo pasado primera instancia y eventualmente una instancia de cámara e incluso en algún caso corte, ha pasado varios filtros en el que se comprueba o se ha comprobado que se violó una norma. ¿A ustedes les parece entonces que se puede hacer masivamente con un plan estratégico, lanzar a los tribunales una demanda o varias demandas y que terminen caminando si no hay ninguna violación a ninguna norma, a ninguna ley en concreto? Esta es una primera referencia. Ahora bien, también hay otra cuestión que subyace a este título de la industria del juicio y es que los abogados sacamos gran provecho en relación a todos estos juicios. Y eso también es falso. Por ejemplo, volviendo al caso del derecho laboral, cuando vos patrocinás a un trabajador y perdés el juicio que quizá dura 4, 5, 6 años y lo perdés muchísimas veces, no cobras nada. Es decir, que trabajaste por 0 pesos. Esto muchas veces no se dice, pero es así. No es como se ha dicho y como he escuchado incluso gente que no está vinculada al derecho, opinando de cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, que los intereses en los juicios van para los abogados. Esto es falso también. Hay que saber distinguir de qué se está hablando cuando se habla de la industria del juicio. Ahora bien, es cierto que el derecho funciona de forma estacional o pendular. Muchas veces hay materias que, entre comillas, se ponen de moda y son, por ejemplo, un gran negocio también para quienes ejercemos el derecho. Laboral, en una época, fue un gran negocio. Al igual que en el 2001, muchísimos abogados que hacían amparos por el tema Corralito hicieron una buena cartera en este sentido. Derecho de la salud hoy es una materia que está realmente muy en boga. ¿Esto significa que hay una industria del juicio en materia de salud? Creeríamos que no. Lo que se da justamente en este momento es que frente a una crisis, por ejemplo, económica y sanitaria, hay muchísimos reclamos porque la gente necesita más de esas prestaciones y muchísimas empresas, obras sociales o incluso el Estado muchísimas veces también no cumplen. Ahora, ¿cómo se erradicaría esta industria del juicio en materia de salud? Por ejemplo, les tiro algunas propuestas que incluso van en contra del interés de los abogados. La creación de un foro de salud, dotar a la Superintendencia de Servicios de Salud de mayores herramientas y, obviamente, mejorar los controles de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. También podríamos pensar en una cuarta, quinta opción, como por ejemplo, empezar a dotar de mayores herramientas a otras instancias administrativas que realmente resuelvan las cuestiones en materia de salud que muchísimas veces, en la gran mayoría, no son susceptibles de una larga espera en un juicio. Vuelvo a preguntar, ¿esto implica que hay una industria de un juicio en materia de salud? Yo creería que no. Lo que creo es que hay muchísimos incumplimientos por parte, por ejemplo, de agentes privados, porque también hay incumplimientos por parte del Estado que no suele controlar o no controla como debería, cómo funcionan todos estos engranajes y estas relaciones que muchas veces tienen una asimetría en materia de poder. No es lo mismo un consumidor que una empresa del otro lado y muchas veces también frente a una urgencia, a una necesidad extrema,
sistema suelen cometerse violaciones que son pasadas por alto. En numerosos casos, hacer referencia a la industria del juicio es, como se dice popularmente, matar al mensajero. Desde luego, muchísimos juicios afectan la integridad de las empresas y eso es un problema que debe atenderse. Estoy de acuerdo con que hay que mejorar los engranajes de la justicia, estoy de acuerdo con que hay que promover acciones que sean fundadas, y no solo fundadas, sino bien fundadas y cada vez mejor fundadas. Ahora bien, de ahí a pensar que hay un plan, una confabulación por parte de abogados, jueces o incluso legisladores para promover una industria del juicio, un mercado en torno a los derechos de las personas, realmente no lo veo. En definitiva, si se está vulnerando un derecho y se promueve una acción por un derecho, es una acción como cualquier otra. Soy de la idea de que no existe la industria del juicio. Sí existe obviamente también esta tendencia pendular del derecho, no la desconocemos, pero lejos está de ser entendido como una moda que le genera dinero a los abogados. Y además, como toda cuestión pendular, en algún momento se corta, se termina, porque también muchas veces o cambian las normas o cambian los criterios en la jurisprudencia. Así que también hay que estar atento a eso, porque muchas veces cuando se habla en un determinado momento de la industria del juicio, yo me preguntaría, ¿qué industria exactamente del juicio? Esta ha sido mi opinión, es mi opinión, puedo aceptar una opinión distinta. ¿Tenés una opinión distinta sobre esto de la industria del juicio? ¿Crees que muchas veces hay criterios que se sostienen a lo largo del tiempo generando algún tipo de moda en los tribunales? Déjamelo acá abajo en los comentarios.